Buenos días, niños y niñas de grado cuarto. El día de hoy tendremos la sesión número 9 de nuestra clase de Ciencias Sociales. Como lo hemos venido trabajando durante este segundo bimestre y en las últimas dos sesiones, venimos hablando de la colonia, ¿cierto? Al principio hablábamos de qué era la colonia, el periodo que duró de 1550 a 1810. Luego estuvimos hablando un poco de las castas, de la administración, de cómo era la sociedad colonial, ¿verdad? De cómo se organizó por medio de una pirámide social que ustedes me dibujaron y que pues a partir de allí se crearon algunas mezclas biológicas, zambos, mulatos y mestizos, ¿verdad? Y los criollos que eran los hijos de los españoles nacidos en América. El día de hoy trabajaremos un poco de la iglesia colonial y la discriminación en la colonia. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la iglesia en la colonia? La iglesia es una institución que tiene una serie de intereses económicos, políticos, educacionales, culturales. Es una de las instituciones más poderosas que existen en la sociedad. Durante la colonia, la iglesia era una institución fundamental y a partir de lo que la iglesia se pensaba para la Nueva España o en este caso la Nueva Granada, se empezó a formar pues la sociedad que para ese momento era pues regida por los españoles. Entonces, aquí vemos, esta imagen representa la conquista, ¿cierto? La llegada de España, de los europeos y el encuentro con los nativos indígenas. Lo primero que podemos analizar es que traen el símbolo de la cruz, ¿cierto? La cruz representa la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, ya que Jesús vence en la cruz a la muerte y resucita. Lo toman como un símbolo de la Iglesia Católica, que en este momento es la religión que llega con los españoles. ¿Listo? Tengamos en cuenta que estamos hablando de la religión católica. Entonces, al encuentro con los nativos, ellos, pues bueno, veneran a los españoles, ¿cierto? Los ven como unos dioses, monos, altos, ojiclaros, o sea, una cosa extraordinaria y nueva para ellos. A partir de este encuentro y a partir de que se instaura la colonia, los españoles empiezan a traer a América frailes, monjes y sacerdotes que van a cumplir una tarea muy importante y es la evangelización de las tribus indígenas, es decir, convertirlos al catolicismo. Ustedes saben que antes de que llegaran los españoles, aquí nuestras tribus indígenas tenían una serie de una religión y una cultura propia, ¿verdad? En su cosmogonía, sus dioses eran el sol, la luna y la tierra. ¿Listo? En cada cultura pues tenía un nombre diferente, en cada cultura indígena. Por ejemplo, para los chichas estaba Chue, Bachue, ¿cierto? Estaba la Pachamama. Entonces, al ver esto los españoles dicen, debemos evangelizarlos y convertirlos al catolicismo. Es decir, que crean en Dios, en el Dios católico. Así, en esta imagen se representa cómo los frailes empiezan a evangelizar, a convertir a los indígenas en católicos. Aquí también vemos a los eh, sacerdotes con los españoles, pues también en su proceso de evangelización. Este proceso fue un proceso muy doloroso, fue un proceso de castigo, fue un proceso obligado. No fue que los indígenas quisieran abandonar sus creencias, sino que fue todo un choque y fue muy doloroso ya que los españoles los obligaron mediante los castigos, mediante los azotes, mediante la muerte. El que no se convertía tenía una serie de castigos que lo podían llevar a morir. Empezaron a enseñar a los indígenas a rezar, a orar. Rezar y orar es diferente. Rezar es cuando nosotros repetimos una oración. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado, eso es rezar, porque repetimos todo el tiempo lo mismo. Es lo mismo el Dios te salve María, llena eres de gracia. También es rezar, porque repetimos varias veces lo mismo. Orar es cuando hablamos con Dios, cuando nos sentamos en consolitos y le contamos a Papito Dios lo que nos pasa. ¿Listo? Ellos
empezaron a enseñar a los indígenas todas las oraciones como el Padre Nuestro, como el Dios te salve, como el Dios te salve Reina y Madre, bueno, infinidad de oraciones que hay, ¿cierto? Y empezaron a rezar. Los premios eran, por ejemplo, que si aprendían las oraciones, los dejaban verse en el espejo. Y para ellos eso fue mágico. O sea, verse en un espejo era algo extraordinario. Si se convertían al catolicismo tenían premios. Empezaron a traer imágenes, ustedes saben todas las imágenes de la Virgen María, de Jesucristo, de las diferentes vírgenes, de los diferentes santos que tiene la Iglesia Católica. Y así los obligaron a creer en todo lo que la Iglesia traía consigo, que era la religión católica. Entonces podemos decir que la religión católica fue impuesta mediante un proceso violento, sangriento y doloroso. Así, nuestros indígenas tuvieron que olvidar sus creencias autóctonas. Ahora bien, la discriminación empieza desde que se crean las castas. Aquí en la imagen podemos ver los mestizos, los mulatos, los ambos. Y recuerden los criollos, hijos de los españoles. ¿Por qué? Porque la discriminación empieza cuando los españoles notan que se empiezan a crear pues estas mezclas biológicas. Y los españoles tienen un proceso racial y un proceso discriminatorio bastante fuerte. Es decir, obligan a los africanos, a las razas negras, a ser sus esclavos, ¿verdad? Lo mismo a los indígenas y a los mulatos y los ambos. Es decir, toda raza inferior, suena feo, pero así lo eran los términos de ellos, toda raza inferior o diferente a ellos era discriminada y se trataba como algo diferente, algo que no tenía valor. Y se empiezan hay un proceso discriminatorio que trae consigo muchas muertes, ya que al pensarse que los africanos o los negros no tenían alma, ellos justificaban el maltrato, ellos justificaban los insultos, ellos justificaban el trabajo forzado, el trabajo no pago. Listo. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos también los indígenas, ¿cierto? Los cuales eran tratados como diferentes. Acá miren, por ejemplo, esta imagen representa toda la discriminación de la colonia. Como ustedes pueden observar, se encuentran en la mesa los españoles comiendo, los indígenas son los sirvientes, ¿cierto? Y los sobrados son para los niños los niños africanos, disculpen, o sea, para los negros. Esta imagen encierra todo lo que fue la discriminación en la colonia. Listo, muchachos, ahora vamos a ver un video que nos va a hablar más de la iglesia y también cómo la iglesia influyó en la discriminación, ya que para la iglesia también los indígenas y los negros eran razas salvajes, diferentes, sin alma y que no tenían entrada en el cielo. Pero ustedes saben que todo eso es falso, ¿cierto? Con el tiempo, pues, las personas han razonado y se han dado cuenta que todas las personas somos iguales, sin importar nuestras creencias, nuestro color de piel, nuestra religión, nuestro sexo, nuestro idioma. Vamos a ver un poquito. Espérame porque estoy terminando de las clases de hoy. Entonces, cuando los termine, te confirmo. Consumada la conquista militar de los pueblos indígenas, la corona española tuvo una gran preocupación: la evangelización del nuevo territorio como una forma de consolidar su dominio a través de la tradición católica y el conjunto de ideas, sentimientos y costumbres que la integraban. La evangelización de la Nueva España resultó un poco más ordenada y metódica a partir de 1524, año en que llegaron los primeros misioneros franciscanos, mejor conocidos como los 12. A ellos se sumarían más tarde agustinos, dominicos, jesuitas y mercedarios. La labor de los frailes no resultó fácil. El primer obstáculo con el que tropezaron fue la multiplicidad lingüística del territorio que tenían que evangelizar. Los misioneros supieron que el conocimiento de estas lenguas era esencial para su labor evangelizadora, aunque el enorme abanico de voces, en principio, les causó un gran problema. Los primeros intentos de comunicación resultaron muchas veces infructuosos e incluso cómicos, como la predicación mediante señas, que solo traía más confusiones.
También lo intentaron con intérpretes, quienes las más de las veces distorsionaban la información, pues por ejemplo, la confesión resultaba odiosa y molesta a través de un intérprete. Más acertada fue la elaboración de unos librillos para la enseñanza del cristianismo, adaptando el método indígena de pinturas, con un texto explicativo en náhuatl. Hoy día, estos manuscritos son conocidos como catecismos testerianos, en honor a Fray Jacobo de Testera, a quien se le atribuye su invención. Otro procedimiento empleado por los evangelizadores consistió en escribir un breve sermón en castellano que se hacía traducir por algún intérprete. Enseguida, el fraile lo aprendía de memoria y lo declamaba ante los indios. Pronto tuvieron que renunciar a estos sistemas y concentrarse en el estudio de las lenguas vernáculas, principalmente el náhuatl. Para llevar la palabra de Dios a cada rincón fue necesario poner libros en las manos de los religiosos, ya sea para que estudiaran las lenguas, para predicar la doctrina cristiana y para administrar los sacramentos. De ello nacen dos categorías de obras: los vocabularios y artes de la lengua, como llamaban antes a las gramáticas, y por otra parte, catecismos, sermonarios, confesionarios y evangeliarios. Siendo estos documentos instrumentos de trabajo cotidiano, no se prestó cuidado en conservarlos, por lo que la mayoría desaparecieron sin pasar por la imprenta, y algunos que tuvieron este privilegio inmediatamente fueron vetados y destruidos por el Santo Oficio. El material que sobrevive hoy día es escaso, considerado de valor inestimable y objeto de estudio para lingüistas y otros científicos sociales, pues en ellos se asienta un testimonio más del proceso de mestizaje que conformó a la nación mexicana. Ok, entonces, espero que les haya quedado claro un poco más el papel eh, principal, fundamental y tan importante que tuvo en la iglesia durante la colonia. ¿Listo? Y como la discriminación parte de la formación de las castas, ¿verdad? Y de la idea de tener una raza superior o de ser superiores a otras personas. Ideas que no caben en este siglo, ¿cierto? Ya que todos ustedes saben que somos iguales y que la iglesia, a pesar de que es una institución muy importante, ha cometido muchos errores a lo largo de su historia. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y en el portafolio les dejaré su actividad.